Bienvenidos a la segunda parte del tema de las 7 herramientas básicas de la calidad total. Este es una guía asincrónica del curso de gestión de la producción de la carrera de contabilidad y finanzas en el tema de la unidad 1 calidad total. Recordarles que las plantillas le fueron suministradas en el aula virtual y las mismas funcionan bajo hipervínculos. También aclarar que este video contará con un índice donde se indicará el momento exacto donde empieza cada ejemplo. El curso está a cargo de las profesoras, la ingeniera Eugenia Estrada y la ingeniera Cata Arce. Narrando este video se encuentra la profesora Eugenia Estrada. Comenzaremos con el ejemplo 7.5, que son gráficos de control de variables. Repasando estos, los controles de variables controlan, como su nombre lo dice, variables mediante el promedio del peso y el rango. En este gráfico combinaremos En este ejemplo combinaremos ambos gráficos donde, donde determinaremos si está en control tanto en su rango como en su peso. El enunciado dice, un fabricante de café produce botellas de café latte. Cada botella debería tener un peso neto de 4 onzas. Recientemente adquirió una nueva máquina rellenadora y el gerente quiere asegurarse que ésta funcione bien. Por ende, hacen las muestras de 8 botellas cada una, a las cuales se determina por medio del peso y del rango los resultados arrojados. Se muestran en la siguiente tabla. Entonces, nos dan estos datos que corresponden a, en la muestra A, el rango, recuerden que es la diferencia entre la mayor medida y la menor medida, y el promedio del peso. El rango y el promedio del peso, el rango y el promedio del peso. Para cada una de ellas, determinaremos su respectivo promedio. Recuerden que por eso es un promedio de promedios. Entonces, con la fórmula de promedio, seleccionamos los 8 datos, dice que el promedio de rango es 0,46 y el promedio del peso 4,03. Anotamos los datos que acabamos de obtener, colocamos el valor de n, que son en este caso botellas, o sea, 8 botellas, y con el 8 nos guiamos para poner el factor, el factor de la media y, y los rangos superiores e inferiores. En este caso, el A2 es 0,373, el de 4, 1,864 y el de 3, 0,136. Esto no tiene unidades. Y posterior realizaremos los datos. Recordad que estamos usando el factor A2 porque no hay desviación de la población. La empresa no lo dio. Las fórmulas siguen una misma lógica, donde cogemos el promedio de los pesos y le sumamos el factor A2 por el rango. El límite inferior se resuelve de la misma manera, pero sería ahora una resta. A2 por el rango. Y obtenemos los valores del límite superior e inferior del peso. Siguiendo con el rango, las fórmulas son más sencillas y es simplemente multiplicar el promedio del rango por los factores de 4 y de 3 respectivamente. Promedio del rango por el de 4. Promedio del rango por el de 3. Y obtenemos los valores. Con los valores de los límites obtenidos, pues pasaremos a realizar los gráficos. Este es el de peso de la muestra, por ende nos llevamos estos valores, vamos a copiarlos y colocaremos el límite superior, que no cambia para todas las muestras, para todas las mediciones, entonces arrastramos. El límite inferior igual, seleccionamos, fijamos con F4 y arrastramos. Igual haremos para el rango. El rango de la muestra. Nos traemos el valor, los valores del rango y colocamos de igual manera los límites y fijamos límite superior, fijamos con F4 y arrastramos. Límite inferior, fijamos con F4 y arrastramos. Ya con estas tablas realizadas, podemos hacer los gráficos. Seleccionamos todos los datos, insertar, gráfico de dispersión con línea suavizada
Y lo que nos queda es darle un formato extra. Recuerden que tienen que ir los ejes y los rangos de los ejes, o sea, dónde empieza y dónde termina, va a conveniencia. Por ejemplo, acá Excel lo hizo muy bien. Lo único es que a ese eje horizontal yo quiero que las muestras vayan de uno en uno y que esté en cuadrícula para poder verlo mejor, ver cuáles muestras estarían fuera de control. Aquí ninguna está fuera de control. Nada más rotulamos el gráfico. Por ejemplo, aquí podríamos decir que es gráfico de control del peso medio de las mediciones. Por ende, aquí iría peso medio, entre paréntesis las unidades, y aquí sería el número de medición. Sí, acá aclarar que el gráfico no tira A, B, C, D, F, sino con números. Para identificarlas mejor, podríamos numerarlas desde aquí para identificar más rápidamente si alguna de ellas está fuera de control. En este caso, ninguna. Vamos a ver si pasa igual con rango. Insertar el mismo tipo de gráfico. Igual, lo quiero con ejes, tipo cuadrícula. Ya aquí él se va adaptando mejor a las condiciones que yo quiero. Por ejemplo, vean que ya me lo tiro de uno en uno. Los límites, el gráfico se ve como más ordenado. Eso sería un gráfico de control, pero del rango de las mediciones. Entonces, aquí ponemos rango, el rango, y sería en onzas, las unidades usadas. Y por acá, el mismo número de mediciones. Número de medición. Por ende, aquí podemos ver que la medición 4 se encuentra encima del rango superior, la D. Vemos que es 0,88 y el límite superior es 0,85. Entonces se pasa. Recordar que si alguna de ellas se pasara del límite inferior, no es en sí como que estuviesen o hay que tirar una alerta. Podríamos incluso asumir que las mediciones estuvieron muy relacionadas entre ellas, o sea que hubo una mejor estandarización y cogerla, qué sé yo, como una medición modelo. Pero en conclusión, la única muestra fuera de control en rango es la número 4, o sea, la muestra D o la medición D. Y con eso queda realizado este ejemplo. Pasemos ahora a los gráficos de atributos. Recordar que los atributos no traen unidades, sino más bien feo, bonito, bueno, malo, un atributo. El P es en base a un porcentaje, es cuando se han hecho muchas mediciones. Y ese es de ir como contando. Empecemos con el P, que es cuando se hacen muchas mediciones. Dice, cierta pieza automotriz pasa estándares de revisión de calidad con el fin de determinar defectos en el acabado y funcionamiento. Para ello, la empresa ha fijado 10 muestreadores que se encargan de revisar 120 piezas, cada uno informar la cantidad de errores encontrados. La siguiente tabla muestra los errores encontrados por cada muestreador. Se definen los límites de control con el objetivo de incluir 99,73% de la variación aleatoria en proceso. Esto me da una Z. Vamos a determinar esos límites. Este se maneja un poco diferente. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer? Primero determinar la cantidad de errores que entre las 10 personas encontraron. Entre los 10 encontraron 43 errores. Por ejemplo, el primer muestreador de las 120 piezas que le tocó analizar, 6 tenían errores. El segundo encontró 5, el tercero no encontró nada. El 7 encontró 5 también, el 8 encontró 12. Entonces vamos a ver la fracción de errores. ¿Con respecto a qué? Vamos a ver. ¿Cuántas mediciones fueron? Bueno, 10 mediciones. Aquí lo dice, entonces 10 mediciones. Número de muestras por cada medición, 120. Confiabilidad, 9,53. Perdón, 9,73. Lo que quiere decir un Z de 3 para efectos de estos ejemplos. Entonces aquí, 10 ¿qué? 10 muestreadores. 120 que 120 piezas, un porcentaje y el Z que es 3. Fracción de errores es de las piezas analizadas, ¿cuántas tenían un error?
6. ¿Pero 6 de cuántas? De 120. Entonces lo ponemos en formato de porcentajes, sería formato número, formato de porcentaje. Vamos a ponerlo con 2 cifras, perdón, con 2 decimales. Todos, en este caso, todos hicieron la misma cantidad de piezas, la misma cantidad de mediciones, o sea, todos los muestreadores hicieron 120. Entonces procederemos a aplicar para el siguiente, todos van a tener la misma cantidad, entonces fijamos el 120. Arrastramos para los 10 y nos da en porcentaje cuántos errores tuvieron en cada medición. Ahora vamos a determinar, bueno, tenemos muestra el total de mediciones, que fueron 10, pero en cada una se hizo 120, entonces en total tenemos 1.200 piezas que fueron examinadas. P es como cuánto de esas piezas tuvieron error. Ah, solo 43. Ah, bueno, entonces ¿cuánto es 43 de 1.200? Lo vamos a expresar en porcentaje, 3,58%. La desviación estándar porcentual se saca con una fórmula que dice lo siguiente. Sería la raíz de este P por 1 menos este P entre N. ¿Cuánto fue el N? Número de muestras por medición, o sea, 120. Y cerramos la raíz y nos dice que es una desviación estándar de 0,017. Y con eso ya podemos calcular los límites de control, tanto el superior como el inferior. O sea, ya no la usamos, me llevo esta para acá y lo procedemos a sacar. Recuerden que ya siguen una misma lógica, entonces P más, por ser el superior, el Z por la desviación estándar. Aquí sería igual P, pero ahora menos Z por la desviación estándar. Ok, aquí nos da negativo, pero en las mediciones no existen números negativos. Por ejemplo, no decimos que tenemos menos 10 trabajadores o que un escritorio mide menos 78 centímetros. Por ende, cuando da negativo la pasamos a 0. Y ahora procederemos a hacer el gráfico. Estos datos para el gráfico es la fracción de errores, no el número de errores. Aquí lo voy a copiar con número normal y procederé a colocar los límites. El procedimiento se asemeja al ejemplo anterior. Entonces aquí lo fijo en F4, arrastro. El interior lo fijo, F4 y arrastro. Selecciono todos los datos e inserto un gráfico de dispersión con línea aguda. Si este lo quisiera mejorar, bueno, tenemos que ponerle el título a los ejes. Voy a hallarme una cuadrícula, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Me interesa que las muestras vayan, el número de medición, de 1 en 1. Si quieren lo pueden dejar aquí en 0. Si se les facilita, puede decir que no empiece en 0, sino que empiece en un 1%, que sería menos 0,01, algo así. Menos 0,01 para que empiecen en el eje negativo y tal vez ver un poquito mejor aquí el límite inferior, o qué sé yo, en 0,5. Entonces se puede ver el límite inferior que está en 0. Procederemos a nombrar los ejes. Entonces aquí sería la fracción de errores. Esto está en porcentaje. Aquí sería número de medición. Y aquí podemos decir que es el gráfico de control para la cantidad de errores según la medición. Los títulos depende de nosotros cómo lo queramos poner.
Pero bueno, rápidamente aquí podemos ver que, bueno, el 3 estuvo muy bien, no tuvo errores, pero el 8 excede el límite. Vamos a ver, el 8 dice que es un 10% lo que tuvo errores y el límite era 8,67. Entonces decimos que la muestra que está fuera de control sería la número 8. Y listo. Este sería el gráfico de control P de porcentual. O sea, entonces vean que la diferencia aquí es que tuvimos que sacar una fracción de errores con respecto a el total de medidas realizadas y que el P se saca con el total de piezas, los errores entre el total de piezas medidas. O sea, fueron 43, pero de 1200, o sea, solo 3,6%. Ahora iremos a los últimos gráficos que serían los tipos C. Los tipos C, entonces, recordemos que la C es como de contar. Un inspector de cable de tendido eléctrico tabula los defectos encontrados en 1.2 kilómetros en la siguiente tabla. En sectores de 100 metros, determine qué sección se encuentra fuera del límite de control. Entonces, vean que aquí es como de contar, no son tantos datos, o sea, no fueron tantas mediciones, sino que él iba viendo un cable, yo les hablaba que podría ser con kilómetros, etcétera, en carreteras. Ok, lo que dice es, bueno, en la muestra 1, quiere decir que fueron los primeros 1.2 kilómetros, la muestra 2 en los 2.4 y así sucesivamente, hasta tener 12 muestras. O sea, él en total, ¿cuánto recorrió? Dice que fueron encontrados en 1.2 kilómetros en sectores de 100. Entonces, 100, 200, 300, 400, 500, hasta llegar a los 1200 metros. Y en cada uno dice el total de errores que encontró. Entonces, si queremos saber cuántos en total, nada más realizamos una suma y nos dice que en todos esos 1.12 kilómetros encontró 71 errores. No nos dicen qué confiabilidad quieren usar. Por ende, pues nosotros podemos decidir, por ejemplo, yo puedo aquí decidir 95.5, entonces defino que un 2. Y vamos a sacar con esto los cálculos. Primero vamos a calcular el C, que es, bueno, la cantidad de errores por muestra. Entonces yo digo, bueno, hubo un total de 71. Vamos a ver por cada muestra en promedio cuánto hubo. Entonces sería el 71, es como un promedio, el 71 entre las 12. Entonces dice que en promedio hubo 5,92 errores por muestra, por cada 100 metros, por ejemplo. La desviación estándar en este caso se saca de manera más sencilla, es solamente sacar la raíz a este número de acá arriba y el límite superior tenemos la fórmula que sería el C más, se repite la lógica, Z por la cantidad. Repito, aquí no nos especificaban, pues decidimos usar esa. 10,78. ¿Qué es esto? Como cantidad de errores. Si pudiéramos poner una unidad, sería errores, 5,92 errores por muestra. Y pues esa unidad pues se podría repetir en los límites. Y ese límite entonces sería el C menos la desviación estándar por el Z, 1,05. Y procederemos a hacer los gráficos. Entonces, estos datos que aparecen acá, los copio de aquí y procedo a sacar los límites de control, a fijarlos. Aquí el procedimiento se repite con respecto a los anteriores, entonces lo selecciono, fijo con F4, arrastro, selecciono, fijo con F4 y arrastro. Y para insertar el gráfico, selecciono todos los datos, dispersión. Le voy a dar el diseño de rápido, que quiero nombres en los ejes, lo quiero en cuadrícula. Voy a hacerlo un poquitito más grande. Y empiezo a ver, aquí me lo tiro otra vez de 2 en 2, siempre me va a interesar que sea de 1 en 1. Y vamos a nombrar los títulos. Entonces aquí sería C de cantidad, entonces cantidad de errores
aquí podemos poner como que la unidad es unidad, o sea, 1, 2, 3, etc. Y por aquí, el número de muestra. Título de gráfico, entonces, gráfico de control para cantidad de errores en un tendido eléctrico de 1.2 kilómetros. Como le digo, no hay una fórmula para establecer pues títulos de los gráficos, depende de nuestra intuición. Rápidamente vemos que las 5 se pasan por mucho del límite superior. Viéndolo acá, ¿sí? 14 errores y el límite era 10. Entonces se va a ese sector que es de los, podríamos decir, este es de los 0 a los 100 metros, este de los 100 a los 200 y así sucesivamente, de los 200 a los 300, 300 a 400. Decimos, vayan al sector de los 400 a los 500 metros a solucionar, porque ese es donde, con respecto a sus compañeros, eso se pasa el límite de control, o sea, se ve demasiado mal en comparación con el resto del tendido. El número de errores puede ser, qué sé yo, grietas, rajaduras, suciedad, o sea, ellos definen qué son errores para ellos, pero ya se sabe en dónde empezar, si no se puede atender todo el tendido eléctrico, porque es caro, por ejemplo. Entonces, mediciones fuera de control, decimos que la 5, la muestra 5. O sea, de los 400 a los 500 metros podríamos dar una especificación. Y listo, ya con esto queda realizado este tipo de gráficos. Vamos ahora a proceder con el enunciado del trabajo en clase 2, que es en base a 2 casos. Y con esos casos sería darles una respuesta con las herramientas de calidad total. Este enunciado lo encuentran ustedes en la plataforma. Va a venir el link de este video y un PDF de la plantilla que realizamos ahorita. La rúbrica de oración, pues solo se ahorra la resolución técnica y que sigan un formato, o sea, que se vea claro que realizaron la totalidad de la asignación. El primer caso dice, So Westwood ha estado recibiendo muchas quejas de su principal cliente, Home Station, sobre calidad de sus envíos de productos tratados con presión. Rick Summer, director de la fábrica, está preocupado porque solo un cliente le proporciona la única información que tiene la empresa sobre la calidad de los envíos. Por esta razón decidí recopilar información sobre los envíos defectuosos mediante un formulario, el cual aplicará para cada conductora al entregar la mercadería al respectivo cliente. En total se realizaron 442 envíos en las últimas 8 semanas. Los datos recopilan la cantidad de productos defectuosos y sus causas, los cuales se muestran en tabla junta. Utilice la herramienta de calidad, las herramientas de calidad para hablar un informe acerca del estado actual de sus productos. No dice cuáles, entonces es nosotros proponer cuál. Bueno, dice, desde la semana 1 se enviaron 44, 5 estuvieron defectuosos, 2 por una factura incorrecta, 2 por una carga incorrecta y 1, la causa fue producto estropeado. Y así, de aquí 55 y 14 estaban defectuosos, 5 por esta causa, 6 por la otra, 1 por el otro. Y retraso en el camión 2. Y así se lee esta tabla. Vamos a proceder primero a realizar el caso A. Y después volvemos a leer el caso B. Antes de pasar a la resolución de la plantilla, quisiera que viéramos o analizáramos qué herramienta nos conviene usar. Bueno, ya fue usada una, que fue la hoja de recolección. Luego, recordemos que son 7 herramientas en total. Podríamos, un diagrama de flujo, pues necesitaríamos más información de cómo es el proceso de envío, por ejemplo, y no nos están dando dicha información. Si seguimos, luego encontramos entre las 7 herramientas, otra de ellas es un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es para identificar las posibles causas de un defecto. A ver que hay un problema tan claro como es el envíos defectuosos y que hay causas, el por qué fue, nos da una idea de que podemos usar tanto Pareto como Ichikawa, porque hay causas claramente establecidas. Vamos a enfocarnos en usar esas dos herramientas. ¿Por qué no podemos o no es conveniente usar los gráficos de control? Porque recordemos que después de Pareto y Ichikawa
están los histogramas o los diagramas de dispersión. Bueno, los gráficos de control es más que todo para medir atributos o variables. Y estos atributos o variables es de acuerdo a ciertas mediciones. Aquí hay dos cosas, dos factores a tomar en cuenta. Uno, hay claramente 8 semanas, pero en estas 8 semanas no hay una homogeneidad en la cantidad de envíos. Por ende, no se pueden comparar entre sí. Porcentualmente hablando, sí, pero como que no conviene hacerlo con gráfico de control. Al ver tanta variedad de datos, nos vamos más por lo que son las herramientas de Chicago y Pareto. También recordemos que los histogramas se pueden usar como un auxiliar, algo como para ordenar mejor la información. Entonces procederemos a usar estas tres en este caso. En la plantilla vienen divididas las que decidimos usar por cada caso. Ya les comenté por qué decidimos usar estas tres en el caso A. Porque los datos tienen cierta ambigüedad. Entonces pasemos a realizar un histograma según nuestra conveniencia. Lo primero de ellos es, para realizar eso, es determinar con qué o cuáles datos vamos a usar para hacer el histograma. ¿Ok? Podríamos decir que queremos ver cómo se han comportado los envíos con respecto a la semana. Entonces, podemos escoger estos dos datos. Sin embargo, quiero mostrarles lo siguiente. Insertar, digamos que vamos a insertar un gráfico de barra normal. Entonces, nos dice un comportamiento de acuerdo a la semana. Aquí, cuando tenemos esta ambigüedad en la tabla, nos conviene, para que no nos quede este espacio aquí libre, hacerlo de la siguiente manera. Seleccionamos, ambigüedad me refiero al número de casillas. Podríamos hacer que pasemos la casilla para acá abajo, igual que aquí, pasarla para aquí abajo. Entonces, de esta manera, seleccionamos los datos, insertar gráfico de barras normal y ya nos empieza en semana 1. ¿Por qué no nos empezaba en semana 1? Porque agarraba esto como si fuera otra variable independiente. Recordemos que la variable independiente es el eje horizontal y casi siempre son las variables del tiempo, porque el tiempo es independiente de lo que pase, siempre va a seguir pasando las semanas. Ok, entonces ya aquí tenemos un histograma. ¿Qué es lo que podemos ver? Número de envíos, podríamos decir que por semana. Aquí se especifica, entonces vemos que la semana con mayor envío fue la semana 6. Como le digo, es una información o manera de dar los datos. Luego puede ser que a mí me interese ver también los números de envío defectuosos. Entonces, puedo hacer semana con número de envíos defectuosos. Entonces, seleccionamos las dos con control, insertar, gráfico de barras normal, y aquí sería número de envíos defectuosos por semana. Es otra manera de verlo. Luego, una manera muy útil de acomodarlo es que si estamos viendo dos variables, lo que es número de envíos defectuosos por semana y número de envíos totales, podríamos expresarlo en un mismo gráfico. Entonces, para hacer esto, Excel tiene su manera, seleccionamos todo, el capta, que está la variable independiente porque está de primera, entonces es el eje horizontal, y las otras son ejes verticales. Insertamos un gráfico de barras normal y nos lo da de esta manera, que sería una comparación entre barras. Ya les enseño otra que es todavía más gráfica, o sea, nos lo da de una manera más natural. Entonces, esto sería número de envíos y envíos defectuosos
por producto, por semana. Luego, es una manera de representarlo. También podemos representarlo seleccionando entonces las 3 columnas y los gráficos que tenemos aquí, gráfico combinado. Entonces lo podemos combinar como con combinar ambos datos. Entonces, si usamos la primera opción, dejamos solo una columna, o sea, en esta opción solo tenemos una columna vertical, y en esta tendríamos 2. Ya que es muy diferente. Voy a guiarme con ese ejemplo. Aquí va del 0 al 100 y aquí del 0 al 18. Depende de cómo queramos o cómo sintamos que es mejor para la empresa proponerlo. Por ejemplo, aquí con estos dos me voy más, bueno, uno combinado, pero con una sola columna. Entonces de aquí puedo ver, porque igual estoy hablando de lo mismo que el gráfico de la par, o sea, estos gráficos representarían los mismos datos, que sería número de envíos y envíos defectuosos por semana, pero me da una idea de lo siguiente. En la primera semana se hizo un total de 44 envíos, pero los defectuosos fueron menos de 10, 5. Y nos podemos ver que la semana donde hubo más devoluciones fue la semana 2 y semana 5. Si queremos tener una mejor visualización de eso, podríamos hacer el gráfico más grande, poner los ejes, que los principales sean de 5 en 5 para ver dónde está cada uno. Podemos hacerlo tipo que acá, y nos da una mejor idea. Entonces podemos ver que aunque la semana 6 fue donde más envíos se realizó, los defectuosos fueron uno de los menores, que donde más se tiene es en la semana 5 y luego la semana 2. Es como un acomodo de datos. Y repito, también lo pueden insertar de la otra manera. Voy a seleccionar esas 3 casillas, insertar el gráfico combinado, y en estas pues se tienen 2 columnas diferentes. Entonces, alguien que lea este gráfico, igual representaría esto. No estamos cambiando los datos. Tiene que saber alguien que lea este gráfico que esta columna es diferente a esta, pero nos da con respecto a podríamos, aquí sí vemos perfectamente a la primera que en semana 5 es donde mayor número de defectos hay, y luego semana 2, y que las menores son semana 6 y semana 3. A diferencia de esto, que por tener el mismo calibre acá, tal vez no se logre ver la diferenciación como en esta. Entonces queda como a decisión de nosotros cuál de los dos usar. Y los histogramas, pues aquí vimos que es para ver nada más comportamientos de datos. Generalmente se usan cuando no se pueden cambiar el orden del eje horizontal, entonces no se podría ordenar esto de mayor a menor, porque lo lógico, lo natural es analizar semana por semana. Entonces los histogramas se utilizan cuando pasa esto. Ya cuando son facturas o las causas en sí, entonces lo que podríamos ver es que en estos casos, que ya son causas, pues ahí nos conviene utilizar más un Pareto. Vamos a realizar un Pareto en el siguiente ejemplo, en el 3.2. Entonces tenemos los mismos datos, pero ahora el Pareto, recuerda, el Pareto no nos sirve por semanas porque nada nos sirve priorizar cuál semana hubo mayor número de devoluciones si ya pasaron. Es mejor concentrarnos en el defecto o en las causas. Entonces vamos a ver, aquí lo que nos dice es cuánto hubo, por ejemplo, aquí son 5, viene dividido en cada causa, 5, 14, si seleccionamos suma 14, viene dividido en cada causa. Entonces vamos a ver cuántos tuvimos en total de cada uno. Podemos hacer una columna aquí más, que diga total, y sumamos. Entonces, un total de envío de 442. ¿Cuántas devoluciones? Un 81 devoluciones. Y el total de cada una.
por factura incorrecta 24 devoluciones, por carga incorrecta 35, por producto estropeado 14 y por retraso en camión 8. Si sumamos estas 4, vean que nos tienen que coincidir. 81 devoluciones. Pero ahora sí las tenemos por causa. Entonces vamos a hacer una tablita aquí en vertical para que nos quede más claro. Son en total 4 causas. Aquí podemos poner causas. Y por acá podemos poner el número de envíos defectuosos por esa causa. Y por acá colocamos la cantidad. Ok, voy a hacerlo de manera manual. Entonces dice que la cantidad de la factura incorrecta sería 24, 35, 14 y 8. También podemos hacer seleccionándolos, pero por salvaguardar datos, no solo seleccionarlos, sino también fijarlos para, sin importar cómo movamos esas casillas, no nos cambien los datos. Ok, aquí ya tenemos las tablas o la tabla acomodada con las causas y sus números de envíos defectuosos. Ahora haremos un Pareto. Recordemos que el Pareto ahora viene muy fácil de insertar con esta función de gráficos estadísticos, insertamos y él no lo acomoda. Simplemente voy a hacer unas aclaraciones para que entendamos el gráfico. Entonces, esto puede ser un diagrama de Pareto para diagrama de Pareto para, qué sé yo, número de envíos defectuosos, para los envíos defectuosos. Ahora sí, me interesa explicarles estos dos ejes verticales que tienen. Bueno, este de aquí cuenta en sí el número de envíos defectuosos. Por ejemplo, carga incorrecta tiene 35, sí, efectivamente. Factura incorrecta tiene por ahí 25, 24. Producto estropeado tiene 14 y este 8. Que recuerden que si queremos, podemos cambiar aquí el diseño del gráfico, podemos indicar aquí el número exacto, así 35, 24, 14, 8. O de esta manera, que venga de tanto en la barra como aquí con el eje. Bueno, ¿de dónde sale esta frecuencia? Esto es lo acumulado. En total, ellas suman el 100% de las devoluciones. ¿Qué es lo que nos dice? La primera causa es un 40 y algo por ciento de los productos devueltos. Ahora sí, veamos a ver cuánto es ese porcentaje o a qué se refiere. Si nosotros aquí podemos usar lo que se conoce como frecuencia individual y en la otra sería como una frecuencia acumulada. Entonces aquí podríamos decir frecuencia relativa y aquí frecuencia acumulada. Entonces vamos a repasar rápidamente cómo se relaciona esto. Entonces primero vamos a ver la suma, o sea, cuánto hubo en total de evoluciones. 81. Entonces frecuencia relativa es ver cuánto es esto con respecto al total. Dice es 29,63%. Como todos van con el mismo total, lo fijo y arrastro. La acumulada, para hacer la acumulada,
nos puede servir insertar acá una tabla y nos es de utilidad llegar y establecer, o sea, de mayor a menor. Bueno, aquí por formato, si quieren, vuelve a dar el ancho de la columna que tenía. En ese caso era un ancho de 10,78. Entonces le voy a dar ese ancho a estos 3. Ancho de columna 10,78. Ok, entonces aquí son poquitas causas, pero para repasar el procedimiento de mayor a menor. Entonces ya nos dice que la carga es incorrecta. Antes, con solo hacer Pareto, sabemos esto. La frecuencia acumulada, entonces como hacíamos en ABC, le doy control Z, y aquí sería este 43 más este 29, 72, y recordemos que en la última cierra en 100. Vean que calza. Yo les dije 40 y algo, sí, 43%. Ya cuando va por la segunda, corresponde a un 73%. Ya por la tercera, corresponde a un 90%. Y en la última, pues cierra con el 100. Esa es la frecuencia acumulada. Digamos que si no tuviera esta función, hay que hacerlo de esta manera, seleccionar los datos, insertar, creo que con la función de gráfico combinado se logra este efecto, pero ya el, la función de Pareto nos da esto de una vez. Ya con esto nos queda claro dónde está el acumulado o qué significa esta columna. Y Pareto entonces nos dice, bueno, la principal causa es una carga incorrecta. La segunda es factura, la tercera producto estropeado y la cuarta retraso del camión. ¿De qué nos sirve Pareto? Pareto es una base para hacer el Ichikawa. Entonces en Ichikawa hay que poner las causas. Recuerden que por recomendación priorizamos las espigas. Entre más cerca a la cabeza, más importante es la causa. Aquí les dejo como un ejemplo, un machote de cómo se debería realizar. También que hay herramientas en línea donde esto se puede hacer, no necesariamente lo tenemos que hacer manual, así como este en Excel, sino que hay otras herramientas en línea como Miro, PictoChart, otros de ahí, YoDraw. Bueno, hay varias herramientas digitales para hacer los diagramas de Ichikawa. Vamos a usar eh, esta que les propuse aquí para no salirnos de la plantilla. Okay, me interesa llevarme esto. Entonces lo voy a pegar por acá para tener la información. Voy a pegar los valores. Ok, entonces aquí, la primera causa sabemos que va más pegada a la espiga, la causa mayor 1, entonces ponemos que es carga incorrecta. La causa mayor 2 sería factura incorrecta. La 3, producto estropeado. Y la última, retraso del cambio. Entonces, lo que va aquí como subcausas, vea causa menor, y cada una puede tener su subcausa, por ejemplo, carga incorrecta. Entonces, podemos decir que modelo del producto. Esos se basa uno como en supuestos. Para realizarlo de manera correcta, pues nos tendrían que dar los datos o más específico el caso. Entonces yo puedo decir, bueno, una carga incorrecta, modelo del producto, bueno, ¿qué pasó con eso? Yo puedo poner no coincide. No coincide con el pedido. Y aquí tendríamos una subcausa 2. Si queremos podemos poner otra de supuesto, yo no la voy a colocar. Otra causa 1, de carga incorrecta. Podríamos decir que cantidad del pedido.
Entonces, bueno, ¿qué pasa con la cantidad del pedido? Vienen menos productos, ¿verdad? Pues si fueran más productos, pues nada más se vuelven a la fábrica y el cliente no generaría una queja. Sí sería un problema, pero el cliente no generaría una queja. Entonces, así se va rellenando el Ichikawa. Luego, con factura incorrecta, podríamos decir que los montos. Entonces, aquí podríamos decir que no se le aplica el descuento por cantidad. Qué sé yo, que si piden más de 1.200 se le hace un descuento, pidieron 2.400 y venía el precio original. Y así sucesivamente. Bueno, este monto lo pude haber colocado como. Ahora aquí, factura incorrecta, también podríamos decir que, qué sé yo, datos. Entonces, datos. Cédula jurídica del cliente inexistente. Entonces, repito, esto lo podríamos saber solo si nos dan el caso más específico. Aquí estoy haciendo supuestos. La tercera causa es el producto estropeado. Entonces, causa 1, puedo decir que grietas. Su causa 2, puedo decir que las grietas es por mal empaque o exposición a luz solar. Y aquí también puedo decir que producto estropeado también es, aparte de grietas, aquí lo único que nos dicen que envíos de productos tratados a presión, entonces, no sé, podríamos decir que el producto venía con golpes o abolladuras y podríamos decir que las causas es por cantidad, y no sé, los golpes es espacio insuficiente en el camión. Y así lo vamos llenando. Aquí, entonces, como una causa, podríamos decir en retraso del camión. Un retraso del camión puede ser paros inesperados, o sea, no sé, podría ser una huelga o una manifestación, en ese caso, o una causa 2, cambio de ruta. Entonces, como el camión tuvo que cambiar de rutas, tardó más. Entonces, ¿qué es lo que puedo especificar? Cambio de ruta. ¿Por qué? Podemos decir que paso habitual cerrado. O también podría ser restricción en la gama. Que a veces por tener restricción dentro de San José los camiones tenían que agarrar otra ruta. Ok, ¿qué nos falta? Lo más importante, que es el efecto de estas causas, ¿qué causan? Valga la redundancia, ¿qué efecto causa? Productos, aquí no lo dirían, vean la tabla donde no lo dice. Envíos defectuosos. Entonces, ¿qué causan esto? Envíos defectuosos. ¿Cómo se eliminan que no haya envíos defectuosos? Con las posibles soluciones. Bueno, una posible solución es verificar antes de que salga de la fábrica que el modelo del producto coincida con el pedido.
y que la cantidad de producto también coincida con el pedido. Entonces, tener una inspección antes de montarlo en el camión, eso es una buena solución. También otra solución es actualizar los datos de los clientes con sus cédulas jurídicas y el, el sistema de cobro con los descuentos vigentes. Otra solución, yo podría decir que para que el producto no llegue estropeado, se va a revisar el empaque y se va a acondicionar el camión para que no haya exposición a luz solar y ir menos productos por camión con tal de que no se dañen. Luego, aquí tal vez yo no daría una solución porque estos son factores externos a la empresa. Tal vez esto puede ser de un pronto a otro, puede ser programadas. Entonces, podría una solución mantenerse anuente con las noticias nacionales de posibles huelgas, paros o manifestaciones y programar la entrega de los camiones ya considerando un rango por si pasa algo de eso. Por ejemplo, si el camión generalmente dura 2 días llevando la carga, bueno, se le dice al cliente que durará 3 días por si algo pasa. Pero tampoco podemos decir, 6 días y que el camión llegue en el día 3, no, tampoco, porque de hecho lo esperaban hasta el sexto día, entonces le damos un rango. Podemos decir, llega de 2 a 3 días, entonces el cliente ya sabe cuándo esperarlo. Pero con el rango al menos no quedamos mal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que queda? Pues brindar un informe. Entonces, el informe puede ser las soluciones, de acuerdo al Pareto, el Ichikawa. Con el histograma lo que podríamos decir es que no se ve un comportamiento uniforme en los envíos, o sea, aquí subió, luego bajó, se mantuvo, subió un montón, volvió a bajar y ahí está subiendo. O sea, no hay un comportamiento eh, lineal. O sea, no podemos decir que entre más semanas, más envíos. Eso también lo podríamos hacer, vamos a hacerlo rápidamente, con un gráfico de dispersión, que son los de control. Entonces, un gráfico de dispersión eh, lo tiramos de esta manera. Lo que podemos ver es esto, que es la relación entre el número de envíos y las semanas. Entonces, no hay una línea recta, no hay una línea que obedezca la tendencia, o sea, los números no se comparan entre sí. Y lo podemos comprobar, diseño rápido, acá nos da esta opción, que es identificar la línea de envíos. O sea, si esto fuera un comportamiento lineal, que conforme avanzan las semanas, más envíos, los puntitos irían encima de esta línea recta, pero no. Entonces, no hay un comportamiento lineal entre las semanas y los envíos. Lo podríamos concluir con esto. Entonces, en el informe se da todas esas conclusiones, pero con bases, con bases gráficas o con bases matemáticas. Con el histograma me di cuenta de esto y que la semana 6 se dio más envíos. Con el gráfico de dispersión que no hay relación alguna entre el tiempo y el número de envíos. Yo también podría ver un gráfico de dispersión entre estos dos números de envíos y defectuosos. Insertar, gráfico de dispersión, diseño gráfico rápido, aquí una línea de tendencia y me doy cuenta que tampoco hay una relación lineal. No quiere decir que entre más de envíos, más devoluciones, tampoco, porque podría ser. O sea, podría decir que entre más envíos usted haga, más devoluciones recibes. Entonces es un crecimiento eh, proporcional y se podría decir que, o sea, hasta se puede encontrar como un porcentaje, pero no, en este caso no hay ni uno ni el otro. Entonces, todo esto se da en un informe, pero uno da una conclusión y lo justifica matemáticamente. Por ejemplo, acá sería para saber qué estamos hablando, número de envíos. Y por este lado, bueno, aquí me sirve que vayan de uno en uno, pero estamos hablando de las semanas. Y por acá tenemos número de envíos, que es la primera columna, perdón, el número de envíos defectuosos. Vamos a ver qué número de envíos, aquí dice que son, número de envíos son 40 y algo. Exacto, 44. Y,
perdón, estoy aquí. Entonces, números de envíos aquí. Voy con el primer dato. Aquí lo podríamos decir que vaya de 10 en 10. Me voy acá y le digo que en opciones de eje tal vez que pueda ir de 10 en 10 para tener más claro. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, vean este punto de aquí. 44,5, o sea, 44 es el eje X, 44 envíos, 5 devoluciones. Entonces aquí podríamos decir números de envíos defectuosos. ¿Cómo sé que son los defectuosos? Porque la columna Y o el eje vertical, o sea, la segunda columna seleccionada, y el eje horizontal, la primera columna seleccionada. Entonces aquí podemos decir que es número de envíos. Tampoco hay una relación lineal. Por ejemplo, aquí podemos ver que no necesariamente, como les mencionaba antes, entre más envíos, más devoluciones. O sea, no existe una relación entre ellos. Aquí vemos el último de los puntos, que es 87,6. Entonces, es en la semana 6. 87 envíos, la mayor cantidad de envíos, solo 6 devoluciones. Entonces, no hay un comportamiento. ¿Qué los ordena aquí? Por cantidad de envíos hechos. El primero sería 38,6. El segundo también es el primero 37,11, el segundo 38,6, el tercero 44,5, el cuarto 50,2, o sea, no los ordena según la semana, sino la cantidad de envíos. Pero repito, eso es para sustentar posibles conclusiones. Ahora iremos con la solución del caso B. Vamos a leerlo. Dice, en una agencia de turismo se entrevistó un total de 275 personas para un total de 275 respuestas para cada una de las 8 preguntas diferentes. Porque hay que hacer esta aclaración para saber que todas las respuestas contaron, todas las preguntas contaron con el mismo número de respuestas. Las respuestas obtenidas en el rango 1 de satisfacción que correspondiera a los clientes menos insatisfechos, según categorías, preguntas que se pasan en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? De los lugares visitados, 6 clientes lo calificaron con categoría 1. La hora del tour, 50 con categoría 1. Y del transporte, 39 con categoría 1. Entonces, ¿qué sirve eso? Bueno, es una escala, fueron hechos por escala hedónica, ustedes han hecho este tipo de encuestas, pero dice que determine mediante un gráfico de control de atributos y la calidad del cliente se puede considerar bajo control con el máximo nivel de confianza. O sea, aquí con un Pareto podemos encontrar cuál es la mayor insatisfacción. Por ejemplo, aquí son poquitos datos. Rápidamente nos damos que tal vez el guía turístico es la principal. Y podríamos hacerlo como hicimos este primero, pero lo vamos a enfocar en hacerlo con gráficos de control para decir, bueno, no, todavía, según la cantidad de clientes entrevistados, todavía puede estar bajo control o no. Te repito, fue que cada uno contestó 8 preguntas. Una era con respecto a lugares visitados, otra hora del tour y así. Y esos 275 repetían, o sea, su opinión en cada una de estas preguntas. Pero esos 275, 6 dijeron que lugares visitados le daban un 1, 50 que a la hora de tour le dieron un 1, 84 que al guía turístico le dan un 1, pero lo que hace el gráfico de control es compararlas entre ellas y decir que si entre ellas la calidad se mantiene, no necesariamente que corregir, sino si todavía aguanta, por decirlo así. Entonces vamos a hacer el gráfico de control. Nos vamos a ir a la plantilla. Aquí sería el gráfico P. ¿Por qué P? Porque estamos viendo porcentaje, o sea, no estamos contando errores en un determinado lugar. Recuerden que los C es más que todo para decir, bueno, hay 1, 2, 3 errores, pero ¿de cuántos? Ah, no, solo hay 3 en un lapso de distancia o en un determinado un determinado perímetro, perdón. En cambio, los P es porcentaje, o sea, es como cuando tenemos muchísimos datos. Aquí, ¿qué sería el atributo? La calificación 1 que le dieron los clientes. Ok, entonces, lo primero de establecer aquí es, en base a lo que tenemos, decir si esto se mantiene o no bajo control. Entonces, bueno, podremos decir las mediciones, los datos. Entonces, ¿cuántas mediciones
fueron. ¿Cuántas preguntas dicen aquí? O sea, fueron 8 mediciones, 8 preguntas. Eso es lo que nos referimos aquí, a 8 preguntas. Luego, número de muestras. Cada 8 preguntas, ¿a cuántas personas o cuántas muestras tuvo? 275. Podemos decir que, no sé, respuestas. Confiabilidad. Lo que quieren es un máximo de confiabilidad. Por ende, quiere decir que un 99,73 según lo que hemos visto en clase, o sea, un 3, un Z3. ¿Cuántas mediciones hicieron? Ok, fueron 8 preguntas y cada una la contestaron 275 personas. Entonces se tuvo un total de 2.200 respuestas. De estas 2.200 respuestas, ¿cuáles fueron de grado 1? Vamos a ver. De grado 1, la suma sería de todas estas, 242 ubicadas en rango 1. Entonces podríamos decir aquí 200, perdón. Aquí cuánto porcentaje, entonces decimos 242 de 2.200. O sea, un 11% de las respuestas están en grado 1, o sea, totalmente insatisfechos para compararlos entre sí. Y eso podríamos decir que es total de clientes insatisfechos. Y ahora, entonces vamos a determinar la desviación estándar. La desviación estándar porcentual se hace con esta fórmula, entonces es raíz. Vean qué diferencia con el ejemplo anterior, no estamos hablando de productos, sino de una encuesta. Entonces sería P, voy a abrir otro paréntesis, entonces sería P por 1 menos el mismo P, cierro, entre N. Pero ¿cuánto es mi N? O sea, ¿cuántas muestras? 275. Entonces me da una desviación estándar de un 0,0189. Si quiero lo puedo expresar en porcentaje, no hay problema, para que todo coincida. Ok, saquemos los límites de control. Entonces sería este P más el Z por la desviación estándar porcentual. Entonces me da un límite de control de 17. Voy simplemente para que quede todo con la misma cantidad, voy a con 2 decimales y aquí sería agarrar este P y restarle la desviación estándar por el Z. Y me da 5,34. Entonces, para realizar el gráfico, lo podemos realizar aquí por separado, le podríamos hacer 2 columnas más a esto, como queramos. Pero recordar que esto de aquí es factor de la media. O sea, aquí para hacer el gráfico nos falta decir cuánto porcentaje corresponde a este 6. Entonces vamos a sacar eso. Primero, el factor de la media. Entonces, este factor de la media sería, ok, 6 clientes, pero ¿de cuántos clasificaron eso en rango 1? 6 de 275, que fue cada muestra. ¿Por qué en el anterior no podíamos usar este gráfico de control? Porque los envíos cambiaban con una semana a otra. En cambio, aquí todos estos llevan la misma cantidad de muestras, 275, 275 y 275. Vamos a ver, el factor de la media, ¿cuánto fue? Vamos a expresarlo mejor en porcentajes de una vez. Entonces, en este caso, 218 clientes o respuestas insatisfechas de 275,6 representa un 2,18. Y como todos van divididos entre la misma cantidad de muestras, entonces lo podemos fijar
y arrastramos. Ahora sí, este factor de la media, aquí podemos decir que son las preguntas, que son estas de aquí, arrastramos, y los clientes insatisfechos serían con respecto al factor de la media, igual arrastramos, serían esos valores, y ahora los límites de control que sacamos, recuerde que lo fijamos de una vez, arrastramos, igual con el límite inferior, seleccionamos, fijamos y arrastramos. Posterior a esto, ya sacar el gráfico, pues es repetitivo. ¿A qué me refiero? Agarramos todos estos datos, insertamos gráfico de dispersión con línea suavizada y lo que nos tocaría en este caso es darle formato. Entonces vean que más o menos él me va captando o ya me va haciendo los formatos mejores. Simplemente voy a seleccionar el diseño de gráfico con cuadrícula y aquí le puedo decir cómo lo nombramos, que sería, qué sé yo, porcentaje de clientes insatisfechos. Y por acá podríamos decir categoría. Que vean que Excel no pone el nombre de la categoría, sino que lo numera. Entonces aquí igual se vería nosotros decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir que es gráfico de control de calidad de la satisfacción del cliente para X hotel o empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, comparados entre ellos, vemos que la categoría 4 y la categoría 2 se encuentran muy por arriba de este límite de control superior. ¿Por qué no nos fijamos en el inferior? Porque si baja el inferior quiere decir que casi no hubo quejas, entonces no importa, o sea, más bien está bien, pero en estos dos serían que está fuera de control. Pero aquí decía, bueno, en base a las encuestas, ¿está en control? No, no está en control. Claro que viendo el gráfico podríamos decir, bueno, la causa número o la principal sería el guía turístico. Y fue lo que antes vimos, el guía turístico tenía 84, entonces era donde más quejas había. Y la causa número 2, con más alta, sería la 2, con hora del tour. Nos vamos a hora del tour, tendría 50, sí. Pero ¿qué pasa? Podría ser que esas fueran las más altas, por ejemplo, que, eh, no sé, aquí fuera 40 y voy a dejarlas como más altas, este 30 y esta 36. O sea, podría ser que aún así, vea que aquí ya entra en control. Eh, si yo cambio el valor de esta y le pongo 32, entonces puede ser que las causas estén bajo control. Entonces uno puede decir, bueno, si hay unas causas que hay más quejas con respecto a las otras, pero comparándolas entre ellas, los clientes se quejan de una, se van a quejar del otro, entonces decimos que está bajo control. Es una forma diferente de usar estos gráficos con respecto para lo que están hechos, usarlo en encuestas y decir si está bajo control o no. Repito, si ya queremos buscar soluciones, pues se recomiendan usar Pareto y Chicago o, o en su defecto gráficos de dispersión cuando queremos ver la relación de unos datos con respecto a lo otro. Pero en este caso gráficos de dispersión no, ya que no tenemos ni semanas, ni horas, ni cosas más específicas. Bueno, volviendo a la resolución anterior, podemos entonces decir que, bueno, mediciones fuera de control, vamos a indicar que la 2 y la 4. ¿Por qué no incluimos la 1, la 6 o la 8? Porque lo que pasa con la 6 es que es para abajo del límite inferior, o sea, quiere decir que casi no hubo quejas con el precio con respecto a las otras quejas. Entonces nos centramos en las que superan el límite de control superior, valga la redundancia. Recuerden, estas serían las últimas en Pareto.
les podría quedar ahí para que hagan un Pareto de esto y en su defecto un Chicago. Para cerrar, entonces vamos a hacer el último caso, que sería el caso C, el cual dice un proceso que se considera que está bajo control mide un ingrediente líquido en onzas. Para garantizar lo interior se requiere realizar el gráfico en control de variables, tanto del promedio como del rango. Para eso se recopiló datos de las últimas 10 mediciones en intervalos de 4 horas. En cada medición se tomó 5 muestras. Si la empresa estableció una desviación de la población de 1.36 onzas, determine si el proceso está bajo control. Ok, aquí nos da, entonces, literalmente como el operario midió. A las 8 de la mañana tomó 5 muestras. La primera tenía 10 onzas, la segunda 9, la tercera 10 y la cuarta 9 y la quinta 12. A las 20 horas de ese mismo día tomó estas mediciones. Vean que aquí andan como más parecidas. Ok, entonces tenemos ya los datos un poquito más en bruto. Vamos a ver cómo manejarlos para lograr hacer los gráficos. Para esto nos vamos nuevamente al Excel. Entonces sería un ejemplo de gráfico X y R, pero con respecto al pasado, vamos a ver que este sí tiene una desviación de la población, que aquí están los gráficos o los datos en bruto. Entonces, bueno, vamos a determinar, primero podría ser el promedio del peso. Entonces, en el promedio del peso, pues sería nada más sacar un promedio de las 5 muestras. Y listo, voy a dejarlo todos con unos 2 decimales por formato. Y luego podemos sacar el rango de la medición. Entonces, el rango de la medición hay maneras de hacerlo programado en Excel. Ahí se los dejo de tarea por si quieren averiguar. Pero bueno, básicamente es restar la mayor medida, en este caso un 12, menos la menor medida, que sería un 9. O sea, tiene un rango de 3. Aquí sería la mayor medida un 11 y la menor medida 9. O sea, tiene un rango de 2. Y aquí volvemos a buscar, la mayor medida sería 13 y la menor un 9. No importa cuál de los dos 9 selecciones, lo mismo. Lo que dice es que un rango de 4. Aquí sería 11 menos 10. Acá sería el 12 menos 9. Aquí el 12, pero menos 8, o sea, un rango de 4. Y aquí vemos que 11 es el mayor y 8 es el menor, un rango de 3. Y aquí el mayor es 13 y el menor es 8, un rango de 5. En este caso, 12 es el mayor y 8 es el menor, entonces un rango de 4. Y por último tenemos esta medición, mayor 12 y menor 8. Entonces da un rango de 4. Ahora, nada más voy a darle un poco más de formato. O sea, para que se mantenga. Vamos a dar texto. Ok. Entonces, ahora procederemos a realizar, ya con los datos, digamos que antes nos daban solo esta tablita así, más procesados. Nos lo dieron en bruto, entonces nosotros sacamos la tablita. ¿Ok? Pero aún así, entonces vamos a ver qué datos ocupamos. El promedio de los pesos. Entonces, el promedio de los pesos sería un promedio de promedios, o sea, de todos estos datos. Luego, la desviación estándar de la población. Entonces, la desviación estándar de la población es dada, es 1.36 onzas. ¿Cuántas muestras tiene cada uno? 5. Y vamos a ver, la confiabilidad dice, no nos dicen qué confiabilidad quisieran. Entonces podemos usar la máxima, que sería 99,73, un Z3. El rango entonces sería un promedio de los rangos.
sería 3,30 onzas. Y el de 4, recordemos que el de 4 viene de esos factores. Entonces, el de 4 para 5 es 2,115 y el de 3 para 5 es 0. Entonces, ya tenemos los datos que ocupamos. Ahora realicemos los cálculos de desviación estándar de la población. Entonces, de la muestra, perdón, de la población en dada 0,36. Entonces, de la muestra seguimos aquí la fórmula y dice, es de la población entre la raíz de n, 5. Entonces, me da una desviación de 0,61 onzas. Y el límite superior se saca, entonces sería el promedio más las zetas por esa desviación de la muestra. Y dice que es 11,82 y este es muy similar, pero con una resta z por esto. Dice que es 8,18. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces colocamos las mediciones, el promedio que se obtuvo, el límite superior que encontramos, lo puedo fijar de una vez, entonces ya nada más lo arrastro, igual que en el límite inferior, lo fijo de una vez y luego nada más arrastro. Ya con estos datos podemos insertar, vean que aquí se vuelve repetitivo el proceso, así que lo voy a hacer un poco más rápido. Una recomendación, si el gráfico le sale así es porque él está interpretando las horas un poquito diferente, a nosotros no nos sirve. Entonces, ¿qué es una buena solución? En vez de poner las horas, podemos poner la medición como 1, 2, 3, 4. Si nos pasa esto, como que no quiere captar, pues nada más podemos aquí borrar todo, o sea, borrar todo el formato. Y bueno, coloco que esta es la medición 1, medición 2 y así sucesivamente. Esta sería la medición 2. Y tenemos un total de 10 mediciones. Entonces ya con eso vean cómo cambia la inserción del gráfico. Ya como estamos acostumbrados, repito, aquí sería mejor que no empiece en 0, sino en 6, para tener un poquito más amplio, sí, que vaya de 1 en 1. Aquí me sigue tirando que de 2 en 2, no sé por qué. Vamos a cambiarlo. Los principales que vayan de 1 en 1. Ok, entonces ya aquí lo puedo rotular. Entonces recordar que es recomendable que lleve los ejes en cuadrícula. Hacerlo un poquito más grande. Ahí podemos ver que todas están bajo control, entonces nos quedan aquí numerar. Entonces eso es peso promedio de la medición, entre paréntesis las unidades, que serían onzas. Y aquí pues podemos poner que es el número de medición. Entonces todas las mediciones están bajo control, ¿está bien? Ahora procederemos a realizar el gráfico de control, pero analizando el rango. Entonces voy a hallar esta fórmula para acá. Ok, entonces aquí primero medición, entonces decidimos dejarla con 1, 2, 3 hasta el 10. Ahora el rango está aquí. Entonces podemos igualarlo por si hay un cambio de datos. Y vamos a sacar el límite superior. Recordemos que es más fácil, entonces sería el de 4 por el rango y aquí el de 3 por el rango. 0 y 6,98. Entonces lo que procedemos es a fijarlo y arrastramos. Lo fijamos y arrastramos. Igual, aquí se vuelve repetitivo, entonces seleccionamos, insertar, gráfico con línea suavizada. Y lo insertamos acá. Lo podemos hacer, no sé, si queremos que el límite superior se vea un poquito más claro, aunque no hay medidas negativas, ¿verdad? Solamente para que sea más claro, podemos decir que no empiece en 1, sino -1.
mínimos menos 1. Entonces ya se puede ver un poquito más el límite de control inferior. Y tal vez aquí abajo igual que vaya de 1 en 1 y no de 2 en 2. Luego voy a darle el formato 2 cuadrícula igual. Entonces aquí sería, en vez de peso promedio, no he titulado los gráficos, sería el rango. El rango de la medición. Y aquí sí me quedo con esto, que es número de la medición. Entonces aquí vemos que también todas están bajo todas están en control. Entonces aquí podríamos decir que es gráfico de control del peso promedio de las muestras según la hora de medición. Vamos a ponerle uno similar acá. Entonces, gráfico en control del rango de las muestras según la hora de medición. Y listo, lo que podríamos decir y asegurar es que este proceso sí se encuentra bajo control, tanto en sus rangos como en sus promedios, o sea, está totalmente bajo control. Con esto culminamos el trabajo en clase número 2. Recuerden que deben subirlo en esa misma plantilla a más tardar el día que ven el video, en 8 días, dependiendo del grupo donde estén. Y que al final todos los casos sumados, todos los trabajos en clase sumados, les ponderará como una tarea. Sin más por agregar, me despido y les deseo éxitos en la culminación de esta actividad.